En este momento, mientras escuchás esto, hay un hombre en Rusia tomando café, manejando su Mercedes y viviendo su vida normal. Ese hombre tiene 26 cargos penales en su contra en Estados Unidos. El FBI ofrece $10 millones por su paradero y es responsable de los ataques de ransomware más devastadores de la historia. Su nombre es Dmitry Koroshev, y esta es la historia de por qué nadie lo puede tocar. Para entender a Dmitry Koroshev, hay que entender primero el negocio que construyó. Porque Lockbit no era un grupo de hackers en el sentido tradicional. Era una empresa criminal con estructura, jerarquía, empleados, soporte técnico y hasta un programa de recompensas para quienes encontraran errores en su propio software. El modelo se llama ransomware como servicio y funciona así. Koroshev desarrolló el software malicioso, construyó la infraestructura y creó la plataforma. Después reclutó afiliados, básicamente hackers independientes que pagaban para usar sus herramientas y atacar objetivos por su cuenta. Cuando el ataque funcionaba y la víctima pagaba el rescate, Koroshev se quedaba con el 20% de cada pago. 20% de todo, sin ensuciar las manos directamente, sin ejecutar los ataques él mismo, solo sentado en Voronezh, Rusia, mientras una red de criminales en todo el mundo trabajaba para él. ¿Cómo funcionaba el ataque? Simple y devastador. Lockbit entraba a los sistemas de una empresa, hospital, banco o gobierno, cifraba absolutamente todos sus archivos y dejaba un mensaje en cada computadora. El mensaje decía algo así: tus datos están bloqueados. Tenés un plazo para pagar. Si no pagás, publicamos todo en Internet. No era un farol. Lockbit tenía un sitio en la dark web donde publicaba los datos de las víctimas que no pagaban. Era extorsión digital en su forma más sofisticada. Entre 2019 y 2024, esta estructura generó más de $500 millones en rescates pagados. Koroshev personalmente recibió 100 millones en Bitcoin como comisión. Y en su punto más alto, Lockbit era responsable del 44% de todos los ataques de ransomware del planeta. No era el grupo de hackers más peligroso del mundo, era el más exitoso. Pero ¿quién era realmente el hombre detrás de todo esto? Dmitry Yurievich Koroshev nació el 17 de abril de 1993 en Rusia. Vivía en Voronezh, una ciudad de casi 1 millón de habitantes al sur de Moscú. Tenía negocios legítimos, manejaba un Mercedes y llevaba una vida que desde afuera parecía perfectamente normal. En el mundo del crimen digital lo conocían como Lockbit Soup, pero antes de eso había operado bajo otros alias. Nero Wolf, Putin Crab. Durante años fue una figura respetada y temida en los foros de cibercriminales de la dark web. Un programador brillante, que empezó vendiendo malware básico y fue escalando hasta construir el imperio más rentable del cibercrimen. Lo que hacía diferente a Koroshev de otros criminales digitales era su capacidad para separar completamente sus dos vidas. Sus cuentas legítimas, sus negocios reales, su identidad pública, no tenían ninguna conexión visible con sus actividades criminales. Tardaron 5 años en identificarlo. 5 años en los que atacó a miles de víctimas. Acumuló $100 millones y se burló públicamente del FBI diciéndoles que eran demasiado tontos para atraparlo. Esa arrogancia fue también su marca registrada. Lockbit Soup era activo en foros, hablaba con periodistas, daba entrevistas. Ofrecía recompensas de $1 millón a quien pudiera hackear su propia infraestructura. Se reía de las autoridades en público. Tenía razón en algo. Era muy difícil de atrapar, pero cometió errores, pequeños, casi invisibles.
como usar la misma dirección de email en 2011 para crear su perfil en la red social rusa VKontakte y para registrar sus cuentas en los foros criminales. Un hilo microscópico que los investigadores encontraron años después y tiraron hasta que todo se desarmó. Dmitry Khoroshchev construyó una identidad criminal perfecta durante 14 años y la destruyó con un email de 2011. Para entender la escala de lo que Lockbit construyó, hay que ver a quienes atacó, porque la lista no es la de un grupo de hackers oportunistas que ataca empresas pequeñas. Es la lista de algunas de las organizaciones más grandes y más poderosas del planeta. Boeing, una de las empresas aeroespaciales más importantes del mundo, con contratos militares y tecnología clasificada, fue víctima de Lockbit en 2023. Los atacantes exfiltraron datos internos y los publicaron cuando la empresa se negó a pagar. El Banco Industrial y Comercial de China, el banco más grande del mundo por activos, fue atacado en noviembre de 2023. El ataque fue tan severo que interrumpió temporalmente las operaciones de trading en el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Un banco chino hackeado por un ruso desde Voronezh generó ondas en los mercados financieros globales. Royal Mail, el servicio postal del Reino Unido con historia de más de 500 años, fue atacado a principios de 2023 y tuvo que suspender envíos internacionales durante semanas. Pero los ataques más perturbadores no fueron a corporaciones. Fueron a hospitales. Lockbit atacó más de 100 centros médicos y empresas de salud. Hospitales que durante el ataque tuvieron que volver al papel y la lapicera para registrar pacientes. Quirófanos que operaron sin acceso a historiales médicos digitales. Sistemas de emergencia que funcionaron a ciegas durante días. El Hospital Universitario de Zagreb describió el ataque como retroceder 50 años en el tiempo. Khoroshchev tenía una regla pública. Sus afiliados no debían atacar hospitales en Rusia ni en países de la ex Unión Soviética. El resto del mundo era territorio libre. En total, más de 2.000 organizaciones en 120 países pagaron rescates. Miles más sufrieron los ataques sin pagar y perdieron sus datos. Las pérdidas totales se estiman en miles de millones de dólares, y detrás de cada uno de esos ataques, cobrando su 20%, estaba el mismo hombre tomando café en Voronezh. Durante años, las autoridades persiguieron a Lockbit sin poder tocarlo. Pero en algún momento de 2023, algo cambió. Lo que vino después fue la operación de ciberinteligencia más coordinada de la historia. Se llamó Operación Cronos. Y fue básicamente el FBI, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, Europol, y las fuerzas de seguridad de 10 países trabajando juntos durante meses para infiltrarse en la infraestructura de Lockbit desde adentro. No lo atacaron desde afuera. Se metieron adentro, silenciosamente. Durante semanas operaron dentro de los propios servidores de Lockbit, recolectando información, mapeando la red de afiliados, identificando cuentas de Bitcoin, copiando el código fuente del ransomware y obteniendo las claves de descifrado que permitirían a las víctimas recuperar sus datos. El 19 de febrero de 2024, activaron todo al mismo tiempo. Confiscaron 34 servidores en múltiples países. Congelaron más de 200 billeteras de criptomonedas. Desmantelaron 14.000 cuentas fraudulentas. Arrestaron afiliados en Polonia y Ucrania. Y tomaron control del sitio de filtraciones de Lockbit en la Dark Web. Pero lo que hicieron con ese sitio fue lo más brillante de todo. En lugar de simplemente cerrarlo, lo reemplazaron con una copia exacta del mismo diseño que Lockbit usaba para humillar a sus víctimas. El mismo estilo, la misma interfaz. Pero ahora,
El contador regresivo no marcaba el tiempo que tenía una víctima para pagar. Marcaba el tiempo que faltaba para que las autoridades revelaran información sobre Lockbit. Le devolvieron el método psicológico de Khoroshchev en su contra. Los cazadores se convirtieron en cazados. 3 meses después, el 7 de mayo de 2024, revelaron públicamente la identidad de Lockbit Sop, el hombre que durante 5 años se había burlado del FBI y había dicho que eran demasiado tontos para atraparlo. Tenía ahora su foto, su nombre real, su dirección y sus 26 cargos penales publicados en el mismo sitio donde él publicaba los datos de sus víctimas. 26 cargos. Pena máxima de 185 años de prisión, multa de $250,000 y una recompensa de $10 millones por cualquier información que llevara a su arresto. Fue una victoria histórica. La primera vez que una operación de ransomware fue desmantelada, humillada y expuesta de esa manera. Pero Dmitry Khoroshchev seguía en Rusia. Y acá está la parte que nadie quiere admitir. Todo ese operativo histórico. 10 países coordinados, meses de infiltración, servidores confiscados, cuentas congeladas, la identidad revelada públicamente, los 26 cargos penales, los $10 millones de recompensa. Y Dmitry Khoroshchev sigue libre. ¿Por qué? Por una razón muy simple que las autoridades sabían desde el principio. Rusia no extradita a sus ciudadanos, nunca lo hizo, y menos cuando se trata de alguien que atacó exclusivamente a objetivos occidentales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo sabe, lo sabía cuando presentó los cargos. Indiciarlo tiene un propósito diferente al de arrestarlo. Es una declaración pública. Es decirle al mundo que saben quién es, que tienen las pruebas y que el día que pise suelo fuera de Rusia, lo van a agarrar. Es convertirlo en un prisionero dentro de su propio país, porque Khoroshchev puede seguir tomando café en Voronezh. Puede seguir manejando su Mercedes, pero no puede ir a Europa, no puede ir a Asia. No puede viajar a ningún país que tenga tratado de extradición con Estados Unidos. Su mundo se redujo a las fronteras de Rusia. ¿Es suficiente? Probablemente no para las víctimas, no para los hospitales que operaron a ciegas, no para las empresas que perdieron datos irreemplazables, no para las personas cuya información médica fue publicada en la Dark Web. Y la historia no terminó ahí. En mayo de 2025, alguien hackeó la propia infraestructura de Lockbit. Entró a sus servidores internos y reemplazó los paneles con un mensaje que decía: no cometas delitos, el crimen es malo, besos desde Praga, nadie sabe quién lo hizo. Nadie reclamó la autoría. Dmitry Khoroshchev construyó el imperio criminal más rentable de la historia del cibercrimen. Lo perdió todo en una noche. Sigue libre, y alguien anónimo le devolvió exactamente lo mismo que él le había hecho al mundo.